Queridos amigos, queridas amigas, yo me llamo Jesús Guzmán Mora y soy profesor asociado en el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los organizadores la aceptación de mi comunicación. Como pueden ver, voy a trabajar la última novela de Nayat El Hachmi, que lleva por título El lunes nos querrán, y voy a intentar abordarla a través de esto que he denominado como la subversión del estereotipo. Nayat El Hachmi es una autora bastante conocida, nacida en Marruecos en el año 1979 y que desde los 8 años de edad vive en Vic, en Barcelona. Y como digo, es la autora de la obra que nos ocupa, ganadora de la última edición del Premio Nadal. El Hachmi es conocida principalmente dentro del ámbito de los estudios de la literatura catalana, pues es la lengua en la que ha escrito la mayor parte de su obra. De hecho, El lunes nos querrán es la primera novela que aparece primero en lengua castellana, podemos decir, propia de la literatura escrita en castellano. Es autora de textos muy interesantes, ¿no? Como el ensayo, y aquí pido perdón por mis nulos conocimientos de catalán, yo també soc catalana, o también autora de obras que conocemos en castellano como El último patriarca, La cazadora de cuerpos o La hija extranjera. Aunque a Nayat El Hachmi se la estudia principalmente dentro de los parámetros de los estudios académicos propios de la literatura escrita en catalán, sí que es cierto que participa de lleno en el mercado literario nacional, como señala Barnechea, ¿no? Sus textos son traducidos de una manera inmediata, muy rápida, al castellano y tienen su incidencia, su influencia dentro del pensamiento cultural de todo el Estado. El caso del Hatchme no es exclusivo, no es único, sino que bueno, podemos aportar algunos ejemplos vistos de pasada, pero que también se relacionan en ese sentido con la situación de esta autora. Podemos pensar, por ejemplo, en Kwan Shou-gu, nacida en Algeciras en el año 1989, con familia de procedencia china, y que ha destacado especialmente en el campo de la novela gráfica, tratando igual temas muy similares a los que trata el Hachmi en sus novelas, o también el caso mucho más reciente de Margarita Yakovenko, autora de la novela Desencajada y que, por fortuna, ha caído tan bien, por supuesto, por la excelencia y la calidad de la misma, dentro de las últimas novedades editoriales. Es cierto que el tema de la migración en la literatura española, a pesar de ser un tema central dentro de nuestra sociedad como país receptor de migrantes, apenas se ha tratado, ¿no? Sobre todo cuando vemos a los autores de origen español, tenemos algunas excepciones como La ciudad feliz de Elvira Navarro o La rosa escondida de Reyes Monforte. La primera se centra en una familia migrante china y la segunda en el caso de una refugiada, perdón, bosnia, eh, producto de las guerras de desmembración de la antigua Yugoslavia. Yo creo que José Ovejero, escritor, dramaturgo español, acierta al detectar estos cuatro motivos para la ausencia de textos escritos por y o sobre migrantes, ¿no? Es algo que, bueno, que en nuestra literatura no observamos tanto como puede ser a lo mejor en otros casos, como en la literatura francesa. Por un lado, habla de la lenta respuesta de la literatura española a los acontecimientos contemporáneos. Luego también señala el desprestigio del realismo social entre la intelectualidad nacional. Yo creo que estos dos primeros puntos van muy de la mano. El tercero sería la falta de contacto con los grupos migrantes por parte de los creadores, ¿no? Un poco quizás no también
al alejarse de esa representación de la realidad, pues bueno, los escritores no están tan pendientes de lo que está sucediendo, si me permiten la expresión, a pie de calle. Y también muy interesante la ausencia de literatura por parte de la segunda generación de migrantes, algo que bueno, que en ese sentido sí que pues podríamos estar viendo, ¿no? En los casos que revisábamos anteriormente de estas autoras, también de, perdón, de El Hachmi, pero bueno, pero que todavía faltaría mucho por recorrer, ¿no? Pues todo lo que es la aparición de la segunda generación de migrantes como escritores. Cuando nos acercamos a la literatura del Hachmi, pues bueno, podemos aplicarlo probablemente a otras escritoras migrantes. Se señalan normalmente una serie de rasgos positivos, ¿no? Como son la transculturalidad o el plurilingüismo, y también quizás no se señalan tanto, no se insiste, sobre todo cuando estamos asistiendo pues, bueno, a entrevistas en medios culturales, periodísticos o recensiones de sus libros, que, bueno, que es la huida de etiquetas restrictivas, ¿no? Es algo que puede dificultar la ubicación en el sistema literario, es algo que incluso afecta directamente, ¿no? Margarita Yacobenco comentaba que su novela Desencajada, ella y también algunos lectores que se habían puesto en contacto con ella, la habían encontrado dentro de las secciones en las librerías de textos escritos por autores foráneos, ¿no? Que no estaba, ¿no? Pues el libro Desencajada dentro de la sección de literatura nacional para aquellas librerías que lo tenían, ¿no? Y también, como digo, pues bueno, esa dificultad de ubicación en el sistema literario es interesante porque, bueno, se habla de una literatura periférica o diaspórica que, bueno, que evidentemente va a alejar de la centralidad a este tipo de novelas, ¿no? Por el hecho simplemente o bien por estar escritas por migrantes o porque los temas que tratan se centran en la migración, ¿no? Se van a ver un poco como textos excepcionales y que, bueno, pues van a huir, ¿no? De estas etiquetas, van a tener pues quizás otro tipo de calificación, pero al fin y al cabo no van a terminar de integrarse dentro de lo que puede ser pues, el circuito literario. Estas dos cuestiones, ¿no? Tanto los rasgos positivos como esta dificultad, derivan en lo que la propia autora, Nayat El Hachmi, llama en una entrevista la pornografía étnica, ¿no? Es decir, bueno, esa cuestión de que sobrepasa, ¿no? Los límites literarios y que está sobre todo centrado en cuestiones sociales o incluso más cotidianas en las que, pues bueno, pues un domingo, ya lo ejemplifica así, un domingo, pues bueno, uno va a comer a casa del migrante y prueba pues los productos típicos de su lugar de origen, pero al día siguiente, el lunes, pues cuando se lo encuentra por la calle, mira hacia otro lado y no le saluda. Es decir, esa participación un poco, ¿no? En un mundo que es exótico, pero bueno, una integración, digamos, por unas horas, pero no constante como debiera ser. Entonces, bueno, pues el motivo de esta propuesta, de esta comunicación, como decía, es El lunes nos querrán, la última novela de Nayat El Hachmi, que se plantea como una larga carta que la narradora Naima escribe a su amiga, que bueno, es una amiga de la adolescencia y de la juventud, que lamentablemente muere en un accidente de tráfico con la bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos como Naima está quizás algo más atrapada dentro de una familia musulmana más apegada a la tradición y en cambio, pues su amiga sí que es verdad que pertenece a una familia mucho más liberal. Ambas, como digo, son migrantes y a través de esta carta, pues bueno, pues se va produciendo el recuerdo de lo que ha sido la vida de ambas, las dificultades que han tenido que afrontar y también se pone en valor la propia palabra de la amistad. Yo quiero abordar esta comunicación desde algunos conceptos, dando algunas notas que aparecen en la novela y que son constantes. Tomaré
solo unos pocos ejemplos porque podría pecar de repetitivo. Pero principalmente creo que, bueno, que la noción de estereotipo, es decir, bueno, pues un poco cómo estamos representados por el otro, es la que toma mayor valor en esta novela, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, como dice Lippmann, y esto es bastante clásico, ¿no? De los años 20 del siglo pasado, pues bueno, los estereotipos serían un poco, pues bueno, pues esas representaciones, esos esquemas culturales persistentes que, bueno, pues son a través de los cuales se filtra la realidad del entorno. En ese sentido, sobre todo, vemos los estereotipos como, bueno, pues una serie pues de creencias que tenemos hacia los otros y que también, pues bueno, se toman sobre todo como certezas, ¿no? Sabemos que si alguien pertenece pues a un colectivo, ya sea por su orientación sexual, por sus creencias religiosas, va a tener una serie de comportamientos establecidos, ¿no? Entonces, cuando se sale de esa serie de comportamientos es cuando podemos asistir a la subversión. Entonces, bueno, pues es muy interesante porque el personaje de Naima, el personaje de la narradora, pues bueno, pues vemos cómo ella va progresando en sus estudios a lo largo de la novela, muy a regañadientes, porque la familia no espera eso de ella. Sí, y bueno, pues lo que se viene a decir en este pasaje es muy interesante porque dice, bueno, dice, no tenía que hacer como las otras chicas, ¿no? Que parece que, bueno, tenían solo una serie de opciones, ¿no? Que era, pues bueno, pues casarse o hacer una formación profesional que, bueno, que se adecuara a su condición de mujer y también de migrante, ¿no? Y era algo, pues como dice, que incluso las propias maestras nos orientaban a ello, ¿no? Para no entrar en conflicto con las familias, ¿no? Algo que nos chocara dentro de una falsa ayuda, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, era una manera de ayudar a progresar, pero dentro de unos límites que venían preestablecidos precisamente por esa noción del estereotipo que podían tener estas maestras, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que el personaje de la narradora, digamos que cumpliría con esa cuestión, ¿no? Iría en contra de aquello de hacer algo que estuviera más acorde con lo que éramos, ¿no? Ella va un poco en esa dirección opuesta hacia algo que estaría menos acorde, ahí es donde estaría esa cuestión propia de la subversión. Pero claro, si estamos hablando de un estereotipo, tenemos que ver cuál es el grupo, ¿no? Si queremos ir a lo concreto, estamos hablando de mujeres musulmanas. Y creo que, bueno, pues esta cuestión es muy interesante porque, como yo mismo he dicho, ¿no? Se trata en ese sentido de mujeres musulmanas que generan, en muchas ocasiones, al ser el otro, generan rechazo dentro del habitante del país y siempre, bueno, pues hay ciertos comportamientos que se asocian a la religión y se pasa por alto la condición de mujer, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque hay varios pasajes en la novela, tampoco muchos, pero algunos, donde se representa directamente la violencia contra la mujer en el seno de la familia, ¿no? En este caso, con los padres de la, de la narradora. En algunos momentos se dice que el padre pega a, a la madre, ¿no? Entonces, si vemos este fragmento y con el siguiente sucede lo mismo, creo que no habría ningún motivo en un principio para pensar que esa violencia se está ejerciendo hacia una mujer musulmana, ¿no? Nosotros conocemos el contexto de la novela, eso está claro, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy interesante porque, como vemos, es una violencia del hombre a la mujer que podría aparecer en cualquier otro contexto. Es muy interesante. Entonces, ahí no está el peso de la religión, sino que estaría en sí el hecho del marido de pegar a la mujer por el hecho de estar en el matrimonio, ¿vale? Es algo muy interesante, ¿no? Porque, como digo, en este fragmento que vemos aquí, pues bueno, no hay una violencia física, pero sí que, bueno, la amiga hacia la que está dirigida
la carta, pues bueno, pues hay un momento en el que su marido, las dos chicas en la novela, se casan muy jóvenes. Le dice que, bueno, que le recrimina, ¿no? Que no se ocupara de la hija, que fuera una madre desnaturalizada, ¿no? Que solo le importaba el dinero, que tenía una ambición que era enfermiza. Es verdad que los maridos de las dos chicas jóvenes sí que hay un momento de la novela en el que, bueno, empiezan a estar más influidos por la religión, pero vuelvo a lo mismo de antes. Este tipo de comentarios no están, ¿no? Determinados por la religión, si queremos únicamente por la religión, sino que formarían parte de una violencia del hombre hacia la mujer en un contexto que podríamos tomar como indeterminado. También está claro, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a la cuestión del estereotipo que afectan a los hombres y a las mujeres, es decir, los estereotipos nos tocan a todos, pero sí que es verdad que en algunos contextos, en algunas cuestiones, sobre todo en el género, pues bueno, tienen un significado específico, en este caso con la mujer, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, pues ella asume que tiene un papel mucho más pasivo, que tiene un papel inferior al del hombre según su estatus, ¿no? Entonces eso también se ve muy bien en la novela, pero se ve en este caso sobre todo a través de la subversión, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tenemos una escena bastante en ese sentido bastante común, ¿no? Que sería la discusión en torno a si la protagonista debe llevar o no el pañuelo. El padre le dice que, bueno, que va desnuda cuando no lleva el pañuelo, cuando nosotros sabemos que no va desnuda porque va vestida, ¿no? Lo único que no lleva la cabeza cubierta por el pañuelo, ¿no? Entonces, aquí la subversión yo creo que sí que se ve, se aprecia, pero también tiene una parte de frustración, ¿no? Porque, por un lado, pues bueno, pues ella va sin el pañuelo cuando está fuera del barrio, como dice en la novela, que se encuentra en la periferia de la periferia, pero sí que es verdad que cuando entra otra vez en ese barrio de Barcelona, entra en un mundo algo diferente donde tiene que volver a vestirse con el pañuelo, ¿no? Entonces ahí está ahí un poco esa frustración dentro de una subversión que sí que se da, ¿no? Entonces, pues bueno, es ese tipo de chica que según va cruzando el río, tiene un comportamiento o tiene otro, su identidad va alternándose según el contexto en el que se encuentra. Y también otro de los conceptos, y ya con esto voy terminando, que quiero tratar es el de la identidad social, ¿no? Que como dice Tagfel, es aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupo social junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia, ¿no? Es decir, uno no solo necesita o no solo sabe que hay un estereotipo por parte del otro que lo va a encasillar o va a encajar en un grupo, sino que nosotros sabemos perfectamente a qué grupo estamos perteneciendo, ¿no? Entonces, dentro de esa identidad social, me parece muy oportuno señalar esta cuestión, ¿no? Hay un momento en el que la narradora es escritora, pues bueno, empieza a destacar dentro del ambiente literario y es invitada a diversos actos culturales, donde, bueno, pues de ella se espera algo, de ella se espera un cierto comportamiento, evidentemente, prefijado por el estereotipo, ¿no? Entonces, como ella tiene un niño en la novela, pues bueno, pues va con el niño a todos estos actos y bueno, pues habla con el niño, se dirige a él en español, igual que, bueno, igual que podría, pues bueno, pues cualquier madre con su niño dirigirse a él en esta lengua, ¿no? Y entonces le recriminan en cierto modo, le dicen, oye, pero es que, ¿y por qué no habláis, ¿no? En vuestra lengua, en tu lengua materna, ¿no? Dice, bueno, dice, es que para hacerlo, pues tendría que haberme quedado, ¿no? En el barrio, tendría que haber renunciado a todo esto, ni siquiera nos conoceríamos y me tendría que haber quedado bien tapada, ¿no? En el barrio, sobre todo en referencia a su madre, que su madre, bueno, no sale de la casa a no ser que sea para lo estrictamente necesario. La novela se dice que puede estar incluso una semana metida en la casa sin salir, ¿no? Entonces dice, bueno, pues en respuesta a la identidad social, ¿no? Que yo sé que tengo y que conozco, pues bueno, quizás lo más cómodo pues habría sido eso, ¿no? Habría sido decir a todo que sí, ¿no? Que bueno, pues eso, ¿no?
que te transmitía una lengua que hablaban millones de personas, que rezaba 5 veces al día, que cumplía con el Ramadán, que le hacía a mi marido la danza del vientre, ¿no? Y bueno, que en realidad yo no llevaba aquí toda la vida, sino que, bueno, pues en ese sentido acababa de aterrizar, ¿no? Era lo que para muchos, ¿no? Perdón, debería seguir siendo, ¿no? Una verdadera extraña y no, pues bueno, pues estar integrada. Como vemos, esto también responde mucho a ese concepto que ella trabaja, que ella señala, que es el de la pornografía étnica, ¿no? Esa necesidad de ver en el otro única y exclusivamente los rasgos del otro, ¿no? De hecho, hay una acusación bastante interesante en la novela en la que dicen, bueno, es que tengo que conservar todo lo que me hace otro, pero al mismo tiempo estoy obligada a integrarme, porque me pueden acusar, como dice también en la novela, pues bueno, de tener una pretensión de islamizar Occidente, ¿no? Entonces, es muy interesante, pues bueno, pues cómo los demás, ¿no? Dentro además de una pretendida bondad, participan de este concepto y son los que lo crean y sostienen este concepto de la pornografía étnica, que bueno, pues va unido pues, bueno, al estereotipo, pero que dentro de la identidad social siempre se puede subvertir. Entonces, bueno, a modo de conclusión, pues bueno, sí que yo creo que observo una subversión del estereotipo en los personajes femeninos más jóvenes, pero le voy a poner un par, ¿no? Bueno, un par de cuestiones, un par de peros. En primer lugar, es intermitente. Veíamos la escena del pañuelo, ¿no? Lo que pasaba no siempre se puede subvertir, pero sí que si tuviéramos un porcentaje, ¿no? Pues sí que tendríamos una subversión en un gran número de ocasiones. Y luego sí que es verdad que en estas novelas se aprecia, pues bueno, la cuestión de la visión hacia el migrante, que, bueno, que en algunos momentos puede imposibilitar esa subversión en búsqueda de lo que, bueno, pues en palabras de la autora, y hemos resaltado en esta comunicación, se denomina como pornografía étnica. Aquí tienen la bibliografía, si necesitan cualquier cuestión, pues cualquier pregunta que tengan, estoy abierto a responderla, pues ya sea a través del foro que ha habilitado el Congreso o cualquier otro medio que consideren oportuno. Y no me gustaría despedirme antes sin agradecerles su tiempo y mandarles mis mejores deseos de salud y un caluroso abrazo.